informativa al aire. Conexión informativa al aire. Conexión informativa al aire. Así es, amigos, estamos ya en nuestro espacio de entrevistas en Conexión Informativa a través de Toquilla Radio, la 106.9. Y por supuesto, ya en esta campaña de lo que tiene que ver a quienes van a ser elegidos, tanto para el Ejecutivo como el Legislativo, tenemos hoy también la presencia de Óscar Reynoso, el ex candidato asambleísta por la provincia de La Suay, por parte del movimiento Pachacutic, en alianza con Unidad Popular Lista 2. Así que le damos la bienvenida entonces tanto Carolina Maldonado como Freddy Livicura. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado licenciado. Un gusto saludar a toda la provincia de La Suay y gracias por la oportunidad que nos da usted en ese interesante medio de comunicación para poder dirigirnos al pueblo azuayo, para poder compartir, convidar, como dice nuestro compañero Yacu Pérez, nuestras propuestas, camino a la asamblea. Así es. Bueno, para empezar preguntándole, después para ir con las propuestas, ¿con cuál es más identificado? ¿Con Pachacutic o Unidad Popular? Mire, nosotros somos una alianza que creció de la lucha social, de las organizaciones sociales. Yo soy representante del Frente Unitario de Trabajadores. Tengo la presidencia en turno del Frente Unitario de Trabajadores del PUD, de la provincia de Azuay. Con Yacu Pérez hemos compartido muchas experiencias en la lucha. Él por el agua, nosotros por las condiciones de los trabajadores. Hemos defendido siempre al pueblo. Y ahí nació la conexión. Entonces, Unidad Popular, yo me debo a Unidad Popular Listas 2. Se hizo la gran alianza en la provincia de Azuay para terciar esa campaña electoral, como le dije, con rumbo a la asamblea, de las propuestas del pueblo, las propuestas de los verdaderos luchadores sociales, de los verdaderos luchadores que hemos estado en las calles, no de aquellos que vienen solamente cada 4 años a abrazar al pueblo, a decirse que son del pueblo y a querer ganar nuevamente el voto, con mentiras, con demagogias. Entonces, aquí estamos nosotros, somos la unidad del pueblo, somos la gran minga por la vida. Nuestra propuesta es la minga por la vida, la minga recuperar el futuro próspero para un pueblo nuevo con propuestas que son del pueblo para el pueblo. Como nosotros decimos nuestro lema, solo el pueblo salva al pueblo. Aquí estamos gente del pueblo, entonces estamos ya dispuestos a trabajar por el pueblo, como le venimos haciendo, como le digo, muchos años en las organizaciones que nosotros hemos defendido, con causas justas ante gobiernos que nos han estado quebrando y nos han estado robando nuestro futuro, el futuro de los jóvenes, el futuro del pueblo en general. Decía eso porque Pachacutic es uno de los movimientos indígenas y siempre ha estado pues en esa lucha, saliendo ante algunas imposiciones que ha querido hacer el gobierno durante estos últimos años. Empecemos conociendo acerca de su perfil, Óscar, sus estudios, de pronto cuáles han sido sus puestos en trabajos públicos.
Mire, yo soy Oscar Reynoso Astudillo, soy nacido en el cantón Sixi, provincia de Azuay, orgullosamente sixeño. Vengo desempeñando ya algunos años prestando mi servicio como servidor público en el GAD municipal del Cantón Cuenca. Soy de profesión ingeniero agrónomo. Vengo también luchando desde más de 15 años con la clase obrera, con la clase trabajadora. Entonces, ahí venimos y tenemos el gusto, y nos cogió el gusto de luchar por el pueblo, de los verdaderos intereses del pueblo. Entonces, ese es Oscar Reynoso, un hombre sencillo, un hombre de pueblo, un hombre con una postura de izquierda, pero de las izquierdas revolucionarias, ¿no? De aquellas izquierdas que nos robaron los sueños, de aquellas izquierdas que se fueron diciendo que eran de las mentes limpias y las manos, de las mentes lúcidas, de las manos limpias, de aquellos que están en Bélgica dirigiendo una campaña electoral hoy en día. Entonces, nosotros no somos de estas izquierdas, somos las verdaderas izquierdas revolucionarias que hemos estado en las calles siempre luchando y defendiendo la postura del pueblo ecuatoriano, defendiendo los intereses del pueblo, defendiendo los intereses de los estudiantes, defendiendo los intereses del ama de casa, del trabajador, del agricultor, del campesino. Usted recordará que en el año 2019, en octubre, estuvimos luchando con otros hermanos campesinos indígenas por aquel paquetazo neoliberal del señor Moreno, el 883. Se acordará que usted hemos luchado y fue casi 14, 15 días de lucha intensiva que hicimos en las calles y logramos derogar ese decreto. Pero vilmente e inteligentemente y también de una forma perversa nos impuso el paquetazo que en octubre del 2019 no pudo hacerlo, nos impuso en el mes de mayo. Hoy en día ya los combustibles como el diésel, la gasolina están liberados y vamos viendo qué impacto tiene ya en la economía del pueblo ecuatoriano. Un impacto a los bolsillos de los más pobres, un impacto al bolsillo de la gente que necesita subsistir. Entonces, en ese aspecto nosotros hemos luchado, nos hemos parado duro. Y hoy, desde las calles, venimos a terciar ya una candidatura a la Asamblea, sabiendo las necesidades, viviendo las necesidades del pueblo. Nosotros no sabemos, nosotros no tienen que decir, nosotros vivimos las necesidades del pueblo, vivimos la falta de empleo, vivimos la falta de educación, vivimos la falta de salud que existe en el pueblo. Por eso es la necesidad que hoy desde un curul queremos pelear ya con leyes para que sean benéficas para el pueblo y no sean leyes que simplemente les vayan a meter nuevamente la mano en el bolsillo y que los que tienen ya partidos políticos, los gerentes propietarios de los partidos políticos manden a sus empleados a hacer leyes para ellos. En ese aspecto, ya usted mismo acaba de introducir, ¿no es cierto?, en ese proceso que hay que legislar, fiscalizar. ¿Cuáles son las propuestas o los ejes que se trabajarán en cuanto a leyes ya en la Asamblea? Nuestras propuestas son simples para el pueblo, como dice Yacu Pérez, somos gente que hemos venido de la lucha social. Lógicamente, la bandera de lucha de nuestro compañero Yacu Pérez, que obviamente será el presidente en el 2021, es la defensa del agua. Desde ahí partimos, la ecología, el medio ambiente. Queremos que este país tenga el agua más limpia de Latinoamérica, que el agua que es el líquido vital, que hoy en día está siendo vulnerada, está siendo ya contaminada por las grandes mineras y también por los pequeños mineros artesanales que están haciendo indiscriminadamente minería y contaminando las aguas. Tenemos problemas, por ejemplo, en el Cantón Sisi, en el Santa Bárbara. Hemos sabido que hay la contaminación de este río, un río emblemático del Cantón Sisi que también baña Gualaceo y se junta con el Paute. Entonces, nosotros queremos, desde la Asamblea Nacional, con el compañero Yacu Pérez, un gran plebiscito, una gran consulta popular en donde el pueblo lo diga, si quiere minería o si quiere la contaminación del agua. Entonces, desde ese punto de vista, el primer eje es la protección de las fuentes hídricas, la protección de los ríos, la protección de los manantiales y todo lo que se convierte en agua para que no se contamine y sea esto un legado para el futuro de nuestros hijos. Entonces, el primer eje es la no contaminación del medio ambiente. En esa no contaminación implica obviamente regularizar, como bien dice, a las minerías, de pronto artesanales o a gran escala. Sobre todo enfoquémonos en la minería artesanal, que es la que se practica. Como bien usted menciona, el cantón Sixi, ha habido este caso y ellos quieren de pronto beneficiarse de esta minería, tener ese espacio de trabajo, y habrá que tener un plan B en caso de que se diga al no, que no se quiere la minería en este cantón. ¿Qué se puede hacer con esos ciudadanos? Tendrán que buscar otras fuentes de trabajo. Mire, aquí es poner clarito las cartas sobre la mesa. Nosotros queremos, yo tengo un punto bien fuerte y concreto. Aquí queremos que un grupito de gente se haga rica
y que el gran colectivo, que es el pueblo en general, se contamine, no tenga agua, no tenga agua limpia. Entonces aquí es ver a quién beneficia más en este aspecto. Si beneficia a un gran grupo, que nos beneficiamos del agua que no se contamine, o beneficiamos a un grupo pequeño. Habría que regularizar. Obviamente, la minería se puede hacer en lugares donde no se pueda contaminar, en donde no nazca el agua, en donde no podamos romper con el ciclo del agua. Entonces, yo pienso que habría que ver cómo se les puede regularizar y cómo puede hacer minería, pero no en las fuentes hídricas, en donde rompan. Por ejemplo, aquí en el Cajas, también hay concesiones en pleno parque de Cajas. Hoy en día Cuenca está yéndose a una gran consulta popular si quiere minería o si no quiere minería. Si quiere agua limpia, si quiere agua que sea para el futuro de nuestros hijos. Mire, Cuenca hoy en día son casi 500.000 de habitantes y el agua que tiene Cuenca, que llega a etapas donde distribuye el agua potable, no abastece. Son 500.000. Yo le pongo a pensar en 30 años, que seremos casi 1 millón de habitantes. Si ahora no abastece el líquido vital, en 30 años, ¿qué problema vamos a tener? Y encima, el problema de la minería que ya han contaminado y que no exista ya agua dulce para la ciudad, es un gran problema. Ahí tenemos que ver, ahí tenemos que apostar. La vida de la gente o la muerte, prácticamente así de sencillo. Porque si usted va y contamina las fuentes hídricas, especialmente con los materiales pesados que bota la minería, entonces vamos a ver que tenemos un problema, ya un problema social, un problema ambiental y un problema económico. Aquí quienes se van a hacer más ricos son las grandes mineras, los grandes transaccionales chinas que están concesionadas la minería. Entonces, aquí hay que luchar duro, aquí hay que luchar duro. Nosotros queremos luchar por la vida de la gente, para que la gente tenga agua y agua de calidad, no un agua contaminada. Nosotros tuvimos, y yo soy sixeño, y hace años atrás hubo un problema de una minería en San Bartolo, que cerraron las minas. Obviamente ahí moría gente de 45 años, moría con paros cardíacos por consecuencia de los minerales pesados que bota la minería. Entonces, eso no queremos por la población. Queremos proteger, queremos que el medio ambiente sea sano. Oiga, sería algo injusto y poco saludable de que nosotros, los que estamos hoy en día viviendo, no dejemos un legado, no dejemos un futuro próspero para nuestros hijos. Sería egoísmo de nuestra parte. Por eso nos metemos nosotros aquí a pelearle a las grandes mineras, a pelear por un medio ambiente sano y limpio. ¿Quién no quiere un medio ambiente sano y limpio? Como dijo una vez algún compañero, ¿usted quiere oro o quiere agua? El oro que usted se puede ir y no dejar nada aquí en la población, o el agua que puede ser la riqueza para todos. Así de sencillo. Desde luego. Vamos con el siguiente eje de trabajo. Nosotros apostamos también, nuestro plan de trabajo es la generación de empleo. Hoy en día vemos cómo con esta pandemia, con la ley humanitaria, una mala propuesta del gobierno nacional, dejaron casi a 1 millón de personas, de 1 millón de trabajadores sin empleo. Hoy estamos viviendo ya el impacto económico de aquellas decisiones de una ley que nosotros llamamos en cierto punto una ley inhumana, en donde se quitó el empleo pleno a los trabajadores. Este gobierno no ha dado pie en la bola por generar empleo, simplemente ha favorecido a los grandes grupos económicos que nosotros sabemos quiénes son, para generar más riqueza para ellos, pero para los trabajadores, para el pueblo, ha generado más pobreza. Yo creo que el empleo hay que votarle, como dice el compañero Yacu Pérez, compañero de propuesta, es apostar al campo, es incentivar al campo. Se ha hecho un cálculo, se ha hecho ya un censo de que hay más o menos 500.000 unidades productivas que están abandonadas en el campo, abandonadas por aquellos compañeros campesinos que no ven un atractivo en el campo, han migrado a las grandes ciudades a ser parte de la pobreza, a ser parte de las condiciones poco saludables que hay en la ciudad. Entonces nosotros queremos incentivar de alguna forma que estos compañeros vuelvan al campo. ¿Cómo se incentivar? ¿Y cómo se puede hacer eso? Se puede hacer con préstamos blandos, a intereses bajos y a largo plazo para que paguen, para que ellos puedan nuevamente coger con esos dineros, nuevamente ir, sembrar sus productos y sacar a los mercados. Pero ahí tampoco eso no queda ahí, simplemente que ellos produzcan. Cuando producen tienen otro gran problema los compañeros campesinos.
es de que esos productos son llevados al mercado y son pagados a precios irrisorios. O sea, no, ahí también el campesino no le ve atractivo su producto que salga y sea mal pagado. Entonces, hacer una forma de acopio de esos productos, que el Estado haga grandes, grandes acopios de esos productos donde el campesino se le pueda pagar precios justos. Y así como se paga precios justos al campesino, también para que el consumidor tenga precios justos. Y en las dos partes se queden satisfechas las necesidades. Ahí se puede decir, dice que se puede generar casi 1 millón de empleos, porque iría a esa unidad productiva a producir, sería el matrimonio que es la mujer y el marido, que ellos tranquilamente, y los hijos, que pueden tranquilamente desempeñar en esa actividad agrícola. Entonces, en ese aspecto vemos cómo es atractivo el campo, si es atractivo el campo, obviamente también poniendo las condiciones. Hoy en día nuestros niños necesitan condiciones, por ejemplo, el internet para poder estudiar, también un internet gratuito como servicio básico, que sea obligatorio para cada uno de las familias, para que puedan sus hijos acceder a la conectividad y puedan estudiar. Inclusive también, si queremos mejorar las condiciones del campesino, también de cierta forma ayudarles con tablets, con computadoras, una ley que se haga dentro de la ley de educación, se modifica la ley, entonces donde puedan adquirir estos instrumentos para que los hijos de los compañeros que están en el campo trabajando sus tierras puedan estar tranquilos y puedan tener educación. Hoy en día a nosotros nos preocupa como más la educación de nuestros hijos, la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, inclusive la educación de nuestras personas adultas. Por ahí podemos generar empleo. Bien que toca ya el tema de educación, ahora mucho se liga el tema de educación también con empleo, el estudiar y también trabajar a la par. En ese aspecto, cómo se vaya formulando leyes, también en cuanto a las capacidades educativas, las leyes de la LOES, algunos proponen incluso eliminar la CENESID. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Miren, nosotros como trabajadores, yo vengo del grupo de trabajadores y vemos con gran decepción que a partir del año 2010, cuando se, cuando se creó la Ley Orgánica de Estudios Superiores, se prohibió prácticamente a los jóvenes el libre ingreso a las universidades. Y con esta ley, ¿qué pasó? Que los jóvenes no pueden ir a las universidades, tienen que acceder a la educación privada, en donde en la educación privada, automáticamente cuando se creó esta ley, así, como de forma mágica, se subió casi el 4% las pensiones para poder educarse en este nivel educativo privado. Si antes, pongo un ejemplo, había una pensión de $56, hoy en día esa misma pensión está en $200 en cualquiera de esas universidades privadas. ¿Qué pasó? Favoreció a los grandes ricos, favoreció a los dueños de las universidades privadas que de una forma miserable endurecieron las pensiones. Entonces el padre de familia, ¿qué es obligado? Es obligado a hacer préstamos bancarios para satisfacer las necesidades de su hijo que se eduque. Los padres responsables, así que la mayoría de padres son responsables, acceden al sistema financiero bancario. Un sistema en donde le prestan a usted para educación al 14 al 15%. Ahí está, pues, el gran negocio de esa famosa Ley Orgánica de Estudios Superiores, que se crearon un poco de cosas como la CENESID, como usted dice muy acertadamente, en donde ellos toman un examen a los estudiantes, un examen, nosotros le llamamos un examen rompe sueños, un examen que no tiene que ser dado. Nosotros si creemos que es una forma más democrática, los jóvenes de todos los colegios del país tienen que ir a un preuniversitario para prepararles, para nivelarles el sistema educativo. Porque usted no va a saber que un joven que se educa en un colegio privado aquí en Cuenca tiene las mismas condiciones educativas que un joven que viene de un cantón, de una parroquia. Son muy distintas las condiciones. Entonces aquí creemos y pensamos que tiene primero que el joven nivelarle. Usted también, y me dará la razón, que también conectado con esto, se abrieron nomás muchos centros en donde dice que tienen que nivelar a los jóvenes. Pero eso les cuesta al padre de familia, al pobre padre de familia. Y si no tiene dinero, ¿cómo puede pagar esta nivelación al hijo? O sea, sí ve que todo el sistema que en el correísmo se hizo es para mejorar las condiciones de los grandes empresarios de la educación. No ha pensado en el pueblo. Por ejemplo, yo soy ingeniero agrónomo, yo me eduqué con el libre acceso a las universidades. Yo escogí mi carrera que quise estudiar, no que me den decidiendo.
En ese aspecto nosotros no estamos de acuerdo con esa ley. Esa ley tiene que acabarse, tiene que modificarse esta ley. Una ley en donde al estudiante, a donde al joven, le dé las condiciones apropiadas para que pueda ingresar a la universidad. Voy a Entonces, dar, vamos a trabajar en esta ley, el libre ingreso a la universidad. Es un compromiso de nosotros, porque nosotros lo estamos viviendo en carne propia. voy a dar el paso a mi compañera Carolina también para ver las inquietudes que se tienen. ¿Qué tal, candidato? Bueno, una de las preguntas personales que yo tengo es, usted habló sobre el Internet, pero ¿cómo pretende llegar la señal de Internet a las familias que se encuentran en el campo si muchas de las veces no llega ni siquiera la señal de celular? ¿Cómo usted y su grupo planean hacer esto? Mi estimada Carolina, muchas gracias por la pregunta, muy acertada la pregunta. Obviamente, tendríamos que trabajar de una forma en donde se llegue, por algún sistema que se llegue hasta el último rincón. Es la propuesta, ese ya es el compromiso y el reto. Se puede aplicar con las grandes telefónicas como Claro, Movistar, que se llevan millones de dólares y no compensan nada al pueblo. Se dice que las telefónicas y entre esas telefónicas se llevan más de 1.500 millones de dólares por año. Entonces tienen que devolver, pues tienen que devolver los contratos, no sé cómo estarán, tenemos que revisar los contratos para que obligar también a esas telefónicas, obligar, hay el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CNT, nosotros tenemos también, que es del Estado, de alguna forma tenemos que conectarles a todo el mundo. Entonces ya la parte técnica tendríamos que hacer ya un proyecto y presentar el proyecto para que se pueda cumplir con esto. Obviamente, digo, dentro de la ley de educación tendría que modificarse y tendría que ser ya como servicio básico esta conectividad a todo el mundo en el Ecuador. Vamos a tratar otro eje también, seguramente ustedes contemplan lo que es la seguridad y la salud. Vamos a ver en el tema de seguridad, sobre todo en estas zonas, estos últimos tiempos de pandemia, se ha visto un incremento en ese aspecto, donde los ciudadanos se manifiestan de que se ha incrementado la inseguridad. ¿Cómo se van a manejar en cuanto a esto? Mire, yo tengo un criterio bien personal, que la inseguridad se aumenta es por la falta de empleo, por la falta de trabajo. Los padres de familia están preocupados, están desesperados, porque no tienen un empleo, no tienen un trabajo. ¿Y qué pueden hacer si un padre de familia no tiene recursos económicos? No estoy justificando, no. Pero creo que con la creación de empleo, la creación de trabajo, con las condiciones que se den a los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores con préstamos blandos a largo plazo, que puedan ellos fomentar trabajo, ¿cómo va a disminuir la tasa de inseguridad en el país? Yo creo que hay que trabajar desde ese punto de vista. No hay que decir ese tipo, este es asaltante. Veamos las condiciones de cada uno, las condiciones socioeconómicas de cada familia. ¿Por qué incurren en eso? Bueno, sí hay de los otros que podemos decir que porque ya les gusta, incurren, ¿no es cierto?, por el vicio, por alguna cosa, pero hay que trabajar por la tabla, esa tabla que permite el consumo de drogas de nuestros jóvenes, desde ahí también va. Una tabla también que fue en el tiempo de corrido, en el correísmo, fue aprobada, una tabla donde está matando a nuestra juventud. Hoy en día vemos a tantos jóvenes ya, ovnis, andando por las calles. Es porque, y permite también el microtráfico, y permite también muchas cosas. Todo eso hay que planear, y todo eso hay que pensar, porque estamos con la inseguridad. Obviamente también hay compañeros que vienen de otros países. Ver las condiciones, cómo vienen, ver cuál es su condición, si son compañeros que vienen realmente a aportar al país o son gente que viene realmente a hacer vandalismo, a estar aquí robando. Entonces, habría que ver su ficha, habría que ver cómo está la persona que viene al Ecuador a aportar o no va a aportar. Entonces, habría que ver todo ese punto, habría que tratarse con leyes para proteger al ciudadano ecuatoriano. Justamente, vamos a ver en cuanto a leyes, porque si bien hablamos, y usted tocó un punto importante, es imposible eliminar, ¿no es cierto?, la delincuencia, por más trabajo que se haga, siempre quedará un grupito. Y si consideramos ese grupito, ¿cuáles serían las leyes que habría que fortalecer para que de pronto tratar de disminuir ese nivel de inseguridad? Mire, yo pienso, y algo, las leyes tenemos que tratar y cogerles, proteger, y tratarles desde la cabeza, romper la corrupción en el país. Si la cabeza está dando el ejemplo, imagínense el pueblo, si ya se convierte en un Estado cómplice, un Estado corrupto, en donde todos podemos hacer lo que nos da la gana aquí.
Yo creo que en cuanto a la corrupción, hay que recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. Y con ese dinero que se recupere de corrupción, de lo que no ha hecho esta asamblea, el 4% de aceptación que tiene, es fiscalizar los dineros del pueblo, recuperar aquellos dineros que están jugados por corrupción y por narcotráfico, y venir a este país e implementar más fuentes de trabajo, implementar en la salud y en la educación. Desde ese punto de vista nosotros podemos ver que se puede dar leyes para esto de la corrupción. Es el Código Orgánico Integral Penal en un endurecimiento de la ley. 40 años de aquellos que se roba la plata del dinero del pueblo ecuatoriano, de aquellos políticos que se creen sabidos y se quieren robar los dineros. Entonces, ese punto de vista vamos viendo, vamos poniendo ejemplos desde arriba. En el eje Y trabajando. desde luego, en el eje del tema de la salud también, seguramente ustedes lo contemplan y hay que salir adelante después de esta pandemia, a pesar de que llegaron ya las vacunas para inmunizar al pueblo ecuatoriano, pero habría que trabajar también en otros aspectos como el acceso ya en un futuro. Mire, yo creo que, igual decir nuevamente al gobierno del señor Correa, en el gobierno del señor Correa se cerraron importantes centros que eran centros de salud, que eran muy importantes, que aportaban bastante al país. Como ejemplo, había un centro de Isquita Pérez en Guayaquil, en donde era un centro donde se estudiaba todo tipo de virus, bacterias. Entonces se cerró, decían que no había necesidad. Hoy en día vemos cómo necesitábamos ese centro para que se le estudie al coronavirus, que es un virus que lo está afectando a la población mundial. Se podrían haber hecho en ese centro vacunas para los ecuatorianos. Se mandaron a más de 200 médicos que eran especialistas en virus, en todas esas cosas para las pandemias, de virus, estas cosas. Entonces, vean, cómo en ese tiempo ya se vino ya desmejorando las condiciones de salud del pueblo ecuatoriano. Hoy en día vemos cómo lamentablemente nos golpea durísimo esta pandemia y obviamente también nos golpea económicamente. Es mundial esto, es mundial. Entonces, vamos a fortalecer el Ministerio de Salud Pública, en donde haya médicos que tengan estabilidad laboral primero, estabilidad emocional del ser humano, médicos especialistas que puedan aportar para la salud del pueblo, en donde los trabajadores de la salud tengan estabilidad laboral, tengan protección, en donde también se diga que no solamente con 50.000 vacunas que se está viniendo, y ahora recién nos mandan 8.000, hagan una gran fiesta diciendo que están trayendo la vacuna, que se traigan 36 millones de vacunas que necesita el pueblo ecuatoriano, para inmunizar a todo el pueblo, no solamente a cuantos, sino a todo el pueblo, a toda la población. Eso sería digno de felicitar, pero no lo hacen. Los asambleístas que están hoy en turno, ¿qué dicen? No dicen nada, se quedan callados. Simplemente sirvieron para repartirse los hospitales, para sacarse el carnet de discapacitados. Eso no es fiscalizar y no es crear leyes a favor del pueblo. Entonces nosotros iremos a hacer lo contrario. Iremos a apoyar por el pueblo con leyes que le favorezcan al pueblo, con leyes donde favorezcan a la salud, a la educación, a la vida, al trabajo, con leyes donde fiscalicen y se recuperen la plata de los robados, de los gobiernos anteriores y de este gobierno. Una fiscalización plena, en donde hasta sus testaferros tengan que devolver lo que se han robado. Y 40 años de cárcel, endureciendo el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, para que estos sinvergüenzas no salgan a festinarse, no salgan a disfrutar de la plata que se han robado en 3 o 4 años. Entonces, simplemente se queden en la cárcel cumpliendo la pena, que es robarle al pueblo ecuatoriano. Desde luego hemos escuchado algunas de sus visiones en cuanto a los ejes principales, sociales sobre todo, que necesitan los ciudadanos. Ya para la recta final, queremos que nos ayude también cuál es el equipo de asambleístas que pretende llegar al legislativo. Sí, para la asamblea por el Azuay, en las listas 18-2, está el compañero Bruno Segovia como primer candidato, la compañera Sofía Sánchez, Óscar Reynoso, quienes hablan, Nelly Loja y Flavio Londa. Somos un equipo, la gran minga por la vida, que con el compañero Yacu Pérez queremos llegar a gobernar. Queremos que las organizaciones sociales, el pueblo en general, estén representados por nosotros, que somos candidatos del pueblo, que somos candidatos que tenemos las manos limpias, las mentes lúcidas,
pero lúcidas para hacer leyes y crear leyes a favor del pueblo y que vamos a fiscalizar para recuperar los dineros que se destinaron a aquellos sinvergüenzas que hoy están desde un ático dirigiendo la campaña política electoral, y aquellos que se destinaron en el periodo bancario y están hoy de candidatos diciendo que van a dar préstamos al 1% y que ya nadie les cree, regalando cilindros de gas tan desesperados y están tan angustiados que regalan cilindros de gas, regalan ya cosas queriendo comprar el voto y la conciencia del pueblo. El pueblo ahorita ya está despierto, ya no es tonto, el pueblo ya no vende su conciencia por una libra de lentejas, sino el pueblo ya quiere cambios. Y la lista de cambio es la lista 18.2 por la provincia de la Suay, y con otros compañeros a nivel nacional, Giovanni Tariguana, la compañera Mary Zamora, el compañero José Villavicencio, a la Asamblea Nacional por las listas 2. Ese es el equipo de trabajo que nosotros presentamos para esa nueva ley electoral, que sabemos que vamos a ser triunfadores. Le queremos agradecer por haber estado esta noche en Conexión Informativa a través de Toquilla Radio. A usted, muchas gracias, un abrazo. De acuerdo con esto, llegamos a la parte final de esta edición nocturna de Conexión Informativa.